Dios les bendiga, qué bueno que ya están aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí, transmitiendo desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar usando las redes sociales para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Así que te pedimos que nos ayudes allí a etiquetar o a compartir la palabra de nuestro Dios. Cristo viene pronto y es necesario que de alguna manera estemos publicando, dice su palabra, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que le damos gracias al Señor porque aún nos da la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Le pedimos a todo aquel que esté detrás de pantalla y los que estamos aquí, que prepare su corazón para que sea Dios quien hable a través de nuestra hermana y hable a su espíritu. Yo sé que todo lo que Dios prepara y que la palabra que Dios prepara siempre nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Siempre es como un bálsamo, dice su palabra, es medicina para nuestros huesos. Así que prepare su corazón, deje ahí todo lo que esté haciendo y siéntese un momento a escuchar la palabra de nuestro Dios que trae nuestra hermana Josefina Herrera. Así que le voy a dejar el lugar a nuestra hermana para que sea ella quien nos dé el mensaje en esta noche. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendecidos. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos va a dar de llevar a cabo un estudio más. Estamos teniendo una serie de mensajes ahí del libro del profeta Daniel. Y bueno, vamos por ahí en el capítulo 10. Entonces, damos la bienvenida una vez más a todos aquellos que ya están desde su casita y al pendiente y que van a poder disfrutar igualmente con nosotros este consejo que el Señor ha traído para nosotros en esta tarde. Así es que cuando tenga que decir amén, diga amén, y todos juntitos vamos a disponernos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que abra su Biblia, vamos a ir ahí al libro del profeta Daniel, capítulo 10. Vamos a estar iniciando nuestra lectura ahí en el verso 1 y en el verso 3, aunque este estudio abarca lo que es todo el capítulo 10, pero vamos a estar iniciando ahí en esos versos. ¿Lo tenemos? Lo leemos con voz fuerte y clara. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y bueno, usted está viendo ahí en su pantalla que nuestro tema del día de hoy, para los que están aquí en la iglesia, dice que el tema es la batalla espiritual. ¿Cuántos saben que tenemos constantemente una batalla? Todos los días es una batalla para nosotros, el pueblo de Dios. Y hay ocasiones que nosotros entramos en tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, de cualquier tipo que usted le quiera poner. Y hay ocasiones que nosotros nos desanimamos. ¿Cuántos nos hemos desanimado en medio de una dificultad, en medio de un problema? Y a veces estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a resolver ese problema, pero como que no vemos la respuesta, no vemos que Dios conteste en el tiempo en el que yo pienso que Dios debe de responder. Y dejamos de orar o dejamos de pedirle al Señor que nos siga ayudando en ese problema. ¿Sí le ha pasado en alguna ocasión? Yo creo que muchas veces nos ha pasado eso. Y fíjese que eso va a ser lo importante de este mensaje, mi hermano. Porque Dios a través de este mensaje nos va a ayudar, fíjese bien, y nos quiere despertar, por así decirlo, y hacernos que nosotros seamos cristianos pacientes, que si usted y yo estamos pidiendo a Dios algo en oración, tengamos esa paciencia necesaria
para estar esperando la respuesta de Dios. No sabemos cuál vaya a ser, si sea un sí o a veces Dios también responde un no. Pero aquí lo importante es que usted y yo podamos sentir que Dios responde a esa petición. Y va a ser lo bonito que vamos a estar viendo aquí en este mensaje. Y dice aquí, los hijos de Dios necesitamos, fíjese bien, echar mano de las armas espirituales para la guerra en estos últimos tiempos. Si yo le estoy diciendo que nosotros los cristianos batallamos desde el inicio, cuando iniciamos este camino cristiano, vinieron muchos problemas y muchos obstáculos. Bueno, pues de la guerra de la que nos va a hablar Daniel en este capítulo 10, fíjese bien, que es la guerra para los últimos tiempos, porque lo que se le va a revelar al profeta Daniel va a ser los acontecimientos para los últimos días. Y usted sabe que los exámenes finales, lo dicen los estudiantes, siempre son los más difíciles. Tal vez usted no estuvo mucho en clases, pero sus hijos estuvieron en clases y todos hemos escuchado que los exámenes finales, ya para terminar la carrera, es donde se incrementa el trabajo y es donde se pone más dura la prueba, es donde se pone más difícil la situación y allí es necesario que el estudiante persevere, mi hermano. Persevere con paciencia hasta que pueda terminar la carrera. Entonces esto va a ser muy importante porque estamos hablando de una batalla, fíjese bien, no un problemita que tenga usted ahí en la casa, no un problemita que le resultó con el esposo o con los hijos. Estamos hablando, hermano, de la batalla final, de los últimos días, de lo que se nos habló en muchos mensajes cuando se nos decía, va a venir un tiempo bien difícil para la iglesia, va a venir un tiempo bien difícil para el pueblo de Dios, pero como lo veíamos lejano, no entendíamos de lo que Dios nos estaba hablando. Pero ahorita nosotros ya en gran parte estamos viendo en vivo y a todo color cómo ya se están presentando todo lo que nos va a llevar a los últimos acontecimientos. Podríamos decir que en los últimos días íbamos a ver enfriamiento espiritual. Lo hemos visto, mi amado hermano. Hemos visto un tremendo enfriamiento espiritual. Pero bueno, nosotros vamos a estar viendo aquí qué son estos últimos acontecimientos. Dice aquí, fíjese bien. Aclaro, dice que usted no va a luchar con armas propias o que tenga como objetivo sus propios deseos carnales, sino los deseos espirituales. ¿Cómo quiere Dios ver a su pueblo en estos últimos días, mis hermanos? ¿Cómo Dios quiere ver a su iglesia? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere ver en nosotros, su pueblo? Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios que está viendo la reacción de la iglesia, cómo la iglesia está reaccionando ante estos últimos tiempos. Así es que va a ser muy importante que usted y yo podamos entender, dice aquí, que nuestra guerra va a ser espiritual y que las armas que yo debo de tomar para esta última batalla van a ser armas espirituales. No puedo usar armas carnales para esta última batalla. También nos dice, estamos viviendo la misma experiencia, si así se pudiera decir, que pasó el profeta Daniel. Ahorita vamos a ver qué era lo que estaba pasando aquí con el profeta Daniel. Dice, pues él inicia diciendo que se le reveló una palabra verdadera, fíjese bien. Dice Daniel, ¿cómo inicia ahí? En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y va a ser algo tremendo lo que se le va a estar revelando a Daniel. Ya le decía, es la profecía para los últimos días. Por esto es algo bien tremendo, que usted y yo tenemos que estar atentos para ver qué es lo que Dios nos está revelando aquí. Dice, se le reveló una palabra verdadera y afirma también que el conflicto que se le está revelando, fíjese bien, no era cualquier problema, hermano. Dice que el problema, el conflicto era grande. No crea, mi hermano, que usted como iglesia que ya está aquí, que un día vino y le dieron la salvación y usted la recibió con gozo,
Pero a partir de ahí dio inicio a una guerra terrible que lo iba a alcanzar hasta sus últimos días, porque el objetivo de Satanás es que usted como pueblo de Dios no logre el objetivo con el que inició, no logre ser salvo. Así es que van a venir muchas cosas y en el último tiempo se iba a arreciar más el problema, más grande el conflicto, y el único propósito es que usted pierda la buena batalla. Por eso Daniel dice, yo vi que el conflicto, dice, era grande. Pero también Daniel nos está diciendo en esos primeros versículos que él comprendió la palabra y que él tuvo inteligencia en esa visión que se le estaba revelando. Fíjese bien, qué bonito, iglesia, que usted y yo podamos ser entendidos. Dios busca esos entendidos en estos últimos tiempos. Dios busca personas que estén activas en lo espiritual. Dios busca vasijas que estén listas, que estén limpias para poder entender en qué tiempo estamos. La gente de afuera usted la ve correr de un lado a otro, la ve en sus trabajos, la ve viviendo una vida normal, una vida cotidiana. Pero la iglesia no debe de ser ese su pensamiento. Porque nosotros, mi amada iglesia, usted y yo estamos luchando por lo eterno. Usted y yo estamos peleando por lo eterno. Nuestro objetivo es conquistar la tierra prometida allá arriba, el cielo. Así es que si en nuestra cabecita está llena de quehaceres, está llena de perturbaciones, está llena hemos dejado entrar tanto problema en nuestra mente, en nuestros hogares, nunca vamos a poder tener ese espacio libre en nuestra mente y en nuestro corazón para que Dios nos esté hablando y para que Dios nos esté revelando su palabra y usted y yo podamos tener una mente despejada para poder entender el consejo de Dios. ¿Por qué vienen tantos problemas a la vida del creyente? ¿Ha entendido por qué durante el día usted se satura de muchos pensamientos, se satura de preocupaciones, se satura de angustias en su vida? Y muchos no lo entendemos por qué estamos así. Porque lo que el diablo quiere es que tú estés completamente distraído del verdadero propósito de Dios. El diablo quiere que tú estés pensando en todos tus problemas, en todas tus angustias, en todas tus preocupaciones. Quiere que estés pensando cómo le vas a hacer para pagar, cómo le vas a hacer para comprar tus alimentos, cómo le vas a hacer para conseguir ese trabajo que necesitas, cómo le vas a hacer para esto, para seguir construyendo tu casa, cómo le vas a hacer para seguirle dando escuela a tus hijos. Y mire, vienen tantas cosas a la mente del ser humano hoy, en estos últimos tiempos, que tenemos una iglesia perturbada, tenemos un pueblo perturbado, tenemos gente hundida en tantos problemas y no está sucediendo con nosotros el que tengamos una mente despejada para poder entender lo que Dios nos está revelando para este último tiempo. Fíjese que aquí vamos a ver algo bien importante, iglesia. ¿Cuánto tiempo, pregúntese, cuánto tiempo se para usted con Dios en el día? ¿Cuántos minutos mínimo? ¿Cuántos minutos le dedica usted a Dios al día? Y esto se lo estoy diciendo porque aquí lo que vamos a ver es que Daniel, para que se le revelara esta profecía, fíjese bien, ¿cuánto usted lo acaba de leer ahí? Duró 21 días, 3 semanas en la presencia de Dios. 3 semanas clamando a Dios. 3 semanas, 21 días en la presencia de Dios, preguntándole a Dios cuál era el propósito para su pueblo. Pero nosotros hoy en día queremos hacer una oración. Le llamamos hoy nosotros express y que Dios nos esté revelando sus misterios constantemente. Dios no está comprometido, mi hermano, si nosotros no estamos dispuestos a vaciar nuestra mente, a vaciar nuestro corazón de todo lo que traemos acumulado ahí y separar ese tiempo para Dios, en el que Dios pueda hablar a nuestro corazón, en el que Él se pueda revelar a nosotros.
Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está perturbando. Porque este mensaje va para allá. Tú vas a estar presente en esta última batalla espiritual, pero yo te necesito vacío de todas esas angustias que oprimen tu corazón, para yo poderte revelar mis planes, para yo poderte revelar mis estrategias, para yo poderte decir qué es lo que sigue. Necesito que vacíes tu corazón. Y lo vamos a hacer separando un tiempo para Dios. Vuélvase a preguntar, ¿cuánto tiempo yo separo para Dios en mi día? 15, 20 minutos, 5 minutos, media hora. ¿Cuánto tiempo es el que separamos para Dios? Esto es algo tremendo. Dice aquí, fíjese bien, en otras palabras, Daniel usó las armas correctas en el momento preciso. Daniel no estaba desubicado. Daniel era un profeta lleno de la presencia de Dios y él sabía, porque acuérdese que aquí en este capítulo que estamos leyendo ya había una parte de cautivos que ya habían salido rumbo a Jerusalén, pero había parte del pueblo de Dios todavía ahí en Babilonia, porque el retorno de los judíos no fue así en un éxodo, en una masa de gente que salieran todos a una voz o en un solo tiempo. No, ya había regresado una parte. Recuerde cuando Nehemías todavía estaba ya en la cautividad y dice que él escuchó que los que habían salido y estaban reedificando estaban en una oposición tremenda. Así es que el retorno de los judíos fue en partes. Y aquí Daniel está preocupado porque había todavía mucho pueblo ahí en Babilonia. Fíjese bien, esto es algo bien tremendo y ojalá que lo podamos entender. Aquí, en este capítulo 10, ya la orden había sido dada para que ya el pueblo era libre, ya no era esclavo, ya podían regresar, pero había muchos del pueblo de Dios, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Mucho pueblo cristiano que se había acostumbrado ahí y por voluntad propia ya no querían regresar. ¡Qué tremendo! Ya no era porque el rey los tenía ahí obligados, sino que ahora era por voluntad propia. Se habían acostumbrado. Y esa era la angustia que estaba en el corazón de Daniel. Y él empezó a clamar a Dios para que le revelara qué era lo que seguía y cuáles eran los planes para su pueblo. Porque el pueblo ya estaba bien confiado en Babilonia. Y Daniel tenía que llevarles una palabra y decirles, oye, Dios dice esto. ¿Cómo es posible que no estén reaccionando a lo que Dios les está pidiendo? Así es que él separa este tiempo. Es algo impresionante, hermano, que una persona pueda dedicar 3 semanas para estar en la presencia de Dios y no por una necesidad propia, porque yo quiero correr a orar cuando la necesidad es mía. Quiero correr a ayunar cuando yo tengo un problema mío. Cuando soy yo la que me estoy sintiendo afectada. Pero Daniel no, dice que Daniel se paró, fíjese bien, 21 días de ayuno por su pueblo. Esto lo vamos a estar entendiendo, porque es algo tremendo. Que tú dispongas en tu corazón el entrar en una búsqueda de Dios, porque tu anhelo es que tu familia cambie, porque tu anhelo es que las cosas en tu iglesia cambien. Porque quieres ver a tu pueblo victorioso, a tu familia victoriosa, porque quieres ver un cambio en tu matrimonio verdaderamente. Algo que no hemos entendido, iglesia. Dice aquí, ¿cuántas veces hemos pasado nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestras iglesias, situaciones devastadoras, acontecimientos sin respuesta, difíciles de entender? ¿Cómo ha enfrentado usted esas situaciones en su vida? ¿Cómo le ha hecho frente a esos problemas? ¿Qué hemos hecho, iglesia, para enfrentar esas dificultades que se están presentando, que tienen su raíz en el ámbito espiritual? Vemos que
el esposo ya no quiere avanzar en el camino, pero yo lo veo y yo peleo con él, porque yo digo, este hombre que ya no quiere seguir, pero yo no veo que hay algo detrás, porque mis ojos están velados. Mi vida no es una vida tan espiritualmente, por así decirlo, tan espiritual, como para poder ver quién está trabajando en ese problema, para que yo pueda tomar una arma espiritual y luchar para que ese problema se corrija. ¿Cómo ha enfrentado usted, dice esta pregunta, esos problemas que han llegado, esos desánimos que han llegado a tu vida, ese desánimo que has visto que ha entrado en tu familia? ¿Cómo lo estás enfrentando en estos días? Porque Daniel nos va a dar decimos nosotros, ¿verdad? Un coscorrón, un despertar, vaya, diciendo, mira lo que se tiene que hacer. Es algo muy bonito, iglesia, que Dios nos hable. Dice, muchos decidimos, fíjese bien, en medio de estos problemas, muchos decidimos cambiar el rumbo de nuestra vida. Bueno, si la situación no cambió, pues entonces voy a tomar este otro camino, porque ya aquí ya las cosas ya no funcionaron, mi vida ya hasta aquí llegó, y decido tomar otro camino, ya no lucho. Luego vemos en las cuestiones familiares, cuando hay un problema en familia, pero incluso vemos personas que abandonan hasta la familia. Hemos visto esposos abandonar sus familias, hijos abandonar a los padres, esposas abandonar al esposo. Hemos visto problemas terribles en el hogar, pero decidimos abandonar la situación, decidimos abandonar el incendio en lugar de voltear a Dios y entrar en un tiempo con Dios y entrar en un tiempo en la presencia de Dios, para que Dios te ayude a quebrar ese problema, para que Dios te abra tus ojos y veas qué es lo que está sucediendo. Otros, bueno, podríamos decir que otros huyen mejor de la iglesia y decimos, ahí ya no funcionan las cosas, ahí ya nada está bien, y preferimos salir corriendo. ¿Será esta la solución, hermano? ¿Será esta la solución a los problemas, a las dificultades, mayormente de estos últimos tiempos? Yo creo que no, y esto lo vamos a estar aprendiendo muy bien. ¿Quién está detrás del problema? ¿Y cuál es el motivo por el que estás en ese problema, o por el que nos está tocando pasar estos últimos días? ¿Quién está detrás de ese problema? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O crees que las cosas acontecen por casualidad? ¿Quién está detrás de ese problema? ¿Quién está detrás de esa pereza que ahora nos entró, que ya no queremos ni leer la Biblia? ¿Quién está detrás del desánimo para no querer regresar incluso a nuestros templos? ¿Quién ha traído ese desánimo y ese adormecimiento a la iglesia para que deje de luchar en esta última vuelta de la batalla? Es cuando deberíamos de estar más encendidos que nunca. Es cuando deberíamos de estar más valientes, más llenos de la presencia de Dios, pero es cuando más vacíos estamos. ¿Quién está detrás de ese problema? Daniel entendió que no sería fácil enfrentar la situación, así que inició una búsqueda en Dios, entrando en un ayuno de 21 días. Agarró una de las armas más poderosas de Dios. Es algo muy tremendo, iglesia. Hay que retomar y regresar a retomar las armas de Dios. A esto, dice aquí, le podríamos llamar una preparación espiritual. No quieras recibir lo demás. No quieras recibir más de Dios si no hemos hecho lo primero. En una ocasión alguien nos platicó una historia en la que decían, no, pues invitaron a un pastor a predicar y se subió al altar y solo les dijo, Dios les bendiga, hermanos, solo vengo a decirles,
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y se fue. Y no les explicó nada. Y lo volvieron a invitar y dijeron, hay que traerlo de nuevo a ver si ya nos da la explicación. Pero el hermano solo repitió la misma frase. Y cuando bajó, dice que se le acercaron ahí los diáconos y le dijeron, pero hermano, nosotros lo estamos trayendo pues para que nos diga qué es lo que sigue. Porque nomás nos dice lo primero, pero no nos da la enseñanza, no nos dice qué más quiere Dios. Y el predicador solo le dijo, ya hicieron lo que les dije. Ya hicieron lo primero, que ya quieren más. Yo creo que uno a uno se le fueron alejando al predicador, porque sabían que ni siquiera eso primero, iglesia, habían hecho. Si no hemos estado haciendo lo primero, pero queremos estar recibiendo revelación tras revelación y profecía tras profecía, porque sabía que hoy tenemos una iglesia sedienta de profecías, un pueblo sediento de que le profeticen. Pero dice Dios, ¿cómo te voy a revelar y cómo voy a hablar a tu corazón si no pasas ese tiempo conmigo? Si no eres capaz de separar minutos en mi presencia, ¿cómo te voy a revelar mis planes? Esto es algo que nosotros tenemos que entender, iglesia, que tenemos que entrar en ese tiempo de preparación. Un tiempo de preparación espiritual para poder recibir de Dios. ¿Puede decir amén? Segunda de Corintios capítulo 10 y en el versículo 4, miren lo interesante que nos dice ahí. Dice, porque las armas de nuestra milicia es batalla. Milicia es cuando un soldado está preparado, listo para ir a la guerra. Las armas de tu batalla, pudiéramos decirlo así, no son carnales. Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a entender muy bien que en este mensaje que hay fortalezas que están atando a mucho cristiano, iglesia, a familias, para que no despierten y no reaccionen en estos últimos acontecimientos. Los tienen adormecidos esas fortalezas. Y han traído una multitud de situaciones, pero el objetivo es el mismo: hacer que usted y yo estemos distraídos del verdadero propósito. ¿Contra quiénes son nuestras luchas, hermanos? ¿Y contra quiénes deben de ser nuestro armamento, nuestro equipaje para destruir qué cosa? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al pariente? Quiero atacar al pariente, quiero atacar al amigo, quiero atacar a fulanito que no me cae bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezotas que se han levantado en contra de la iglesia y la iglesia no se está dando cuenta. Si el creyente, dice, puede ver que el conflicto o el problema, aunque físico, pero tiene su raíz en lo espiritual, entonces debe entender que las armas que él debe usar deben de ser armas espirituales. Iglesia, usted no va a poder avanzar si usted no empieza a tomar las armas espirituales. Iglesia, usted no va a poder dar pasos firmes si usted no aprende a tomar armas espirituales. Siempre va a ser un cristiano a medias, a veces dicen, un cristiano derrotado, que cuando las cosas le salen mal, usted decide marchar hacia atrás y no marchar hacia adelante. Esto es algo que tenemos que entender. Vamos a entender aquí que el ayuno entonces es una arma poderosa que tenemos los hijos de Dios. Aclaro que el ayuno debe hacerse con los siguientes fines. Decíamos que Daniel está entrando en este tiempo de separación con Dios por su pueblo. Fíjese bien, por su pueblo, iglesia. Si en usted y en mí no hay ese deseo por lo espiritual,
Y si yo digo voy a sabía que hay quien ayune, y eso lo he escuchado, iglesia, de veras. Muchachas que ayunan para que Dios les dé un novio. ¿Qué es eso a lo que hemos tenido que llegar? De veras, iglesia. Pues como no llega, voy a ayunar para ver si Dios me manda un novio, un esposo. ¿Qué es eso? Cuando deberíamos de estar ayunando por la salvación de la familia, por la salvación de aquellos que no han entrado. Voy a ayunar para que Dios me dé el carro que quiero. ¿Qué cosas? Dándole valor a lo de aquí, tú puedes comprarte el carro trabajando y punto. Pues voy a orar voy a ayunar para que esos han sido los ayunos de los testimonios de nuestros últimos tiempos, o las oraciones de los últimos tiempos. Poco escuchábamos testificar a la gente y decir, estoy orando, hermano, y estoy orando para que mi familia sea salva. Le dimos prioridad a lo material. Qué tremendo. Y si Dios no ve en nosotros que el anhelo de ayunar de nosotros y de entrar en una búsqueda como lo hizo Daniel, no es por un beneficio espiritual para los que nos rodean, si nuestra intención no es romperles esas ataduras y esas ligaduras que están sobre su vida, iglesia, entonces no sé qué es la función que nosotros estamos haciendo. No sé cuál es nuestro objetivo, si nuestro objetivo no es romper esas cadenas de opresión que están sobre aquellos que están atados, espiritualmente hablando. Mire Isaías capítulo 58, wow, esta cita está tremenda. Isaías 58 del verso 6 al verso 7, es algo tremendo lo que viene ahí. Ya tenemos un tema en nuestra página acerca del ayuno, pero esto es para reforzar. Porque para entrar en lo profundo de este tema, iglesia, yo tengo que aclararle por qué Daniel entró en esos 21 días de ayuno y por qué es tan importante para el pueblo de Dios el ayuno, porque es algo que usted y yo tenemos que entender para poder entrar a lo profundo del tema. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué más dice? Soltar las cargas de opresión. ¿Qué más? Y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué más, iglesia? Y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¡Wow! ¡Qué ayuno es el de Dios! ¿Qué le parece? Si no es el beneficio para el que está a mi lado, si no estoy buscando el beneficio mínimo para mi familia, iglesia, si ese no es mi interés, entonces estoy en un punto equivocado, entonces estoy desubicada, no estoy pensando bien qué es lo que yo estoy haciendo aquí, cuál es mi función, porque mi función debe de ser, dice aquí, romper toda opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todos esos yugos que estaban esclavizando al pueblo de Dios. Daniel los vio sobre el pueblo de Israel, iglesia. Daniel vio que había pueblo que estaba todavía con el yugo de la esclavitud espiritual puesto. Y no se estaban dando cuenta que era el tiempo de regresar a Jerusalén, el tiempo de regresar a la tierra prometida. No se estaba dando cuenta Israel. Dice, cuando tu ayuno lleva esta finalidad, entonces son revelados los planes de Dios para su pueblo. Cuando tú dices, yo voy a ir a entrar a la presencia de Dios para que Dios me diga qué es lo que está pasando y cómo yo le puedo hacer. La Biblia nos da ejemplos, iglesia, que Dios responde. Dios responde, y yo quiero llevarlo a estos ejemplos porque yo quiero que usted y yo entendamos la importancia que es el tener descuidada este tiempo en la presencia de Dios, este tiempo de separación en la presencia de nuestro Dios, donde no existe nada más, solamente usted y Dios. Yo quiero llevarlo a estos ejemplos para que usted se sienta motivado a de aquí en adelante separar ese tiempo para Dios. Y el primer ejemplo es muy bonito, lo tenemos en Éxodo capítulo 34.
no suelte el hilito. Decimos, estamos en Daniel, estamos viendo su ejemplo y su separación en 21 días de ayuno, pero le estoy aclarando la importancia que es este tiempo de separación para Dios. Nos queremos ir despacito para poder entender. Éxodo capítulo 34, verso 27 y 28 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Para qué estuvo Moisés 40 días, iglesia? No le vaya a dar un infarto, no se vaya a caer de la silla. 40 días en el monte con Dios. Y aquí nos está diciendo que se daba sus buenos banquetes allá arriba en el monte. Comía bastante de lo que Dios ahí le daba. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Pero sí bebía agüita. Nada, iglesia. Dice, no comió ni bebió. Esos 40 días estuvo, no fueron necesarias toda esa comida, porque esos 40 días, fíjese bien, estuvo en la presencia de Dios. ¿Y qué le reveló Dios a Moisés en esos 40 días? Todo el proyecto que tenía para Israel, todos los planes que tenía para la nueva nación que se iba a levantar en Israel. Qué bonito, iglesia, qué bonito tener ese Dios grande y maravilloso. Dios estaba reestructurando una nación, Dios estaba levantando una nación nueva con nuevas leyes, y Dios se las estaba revelando a Moisés, pero no lo pudo hacer allá abajo, donde estaba con todo el montón de gente. Tuvo que llevarlo separado 40 días al monte, y allá Dios le reveló sus propósitos. Qué bonito. ¿Valieron la pena esos 40 días? Déjenme decirle que fueron 80, porque cuando Moisés rompe esas tablas, cuando se llena de ira, Dios lo vuelve a llamar al monte, iglesia. Así es que eso le costó otro tiempecito con Dios allá en el monte. Qué tremendo. Pero eso fue bueno, eso fue muy bueno. Segundo ejemplo lo tenemos en Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Y miren lo que nos dice ahí. Y publiqué ayuno, dice Esdras, fíjese qué bonito. Y publiqué ayuno allí junto al río Jabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Para quién y para quién solicitó? ¿Para qué fue el ayuno? Para nosotros, dice, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Para eso solicitó el ayuno Esdras. Y luego nos dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él... Y él nos fue propicio, en otras palabras, y Dios se lo concedió. Aquí no dice cuánto tiempo estuvieron ayunando Esdras, que usted tiene que hacerlo en el tiempo en el que Dios le indique, como el Espíritu Santo le dirija y le mueva. Pero quiere romper yugos, quiere romper cadenas de opresión, quiere tener ese tiempo con Dios de separación. Iglesia, la invitación es vuelva al ayuno, vuelva al ayuno, vuelva a entrar en la presencia de Dios en ese tiempo de separación con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Decía el hermano Guille Ávila en sus prédicas, y no ande ahí buscando en qué entretenerse, no ande buscando dicen, porque unos buscan el dormir para que se pase el día. Otros buscan el programa tras programa de televisión, pues para que pase el día, o a buscar a la comadre con quien platicar para que se le pase el día.
Pero no, separemos ese tiempo precioso para platicar con nuestro Dios. Es algo muy bonito, iglesia. Así es que estamos viendo aquí que Esdras separó este tiempo, dice, y todo lo que él pidió a Dios se le concedió. Qué bonito. Otro tercer ejemplo que tenemos está en el libro de Esther, en el capítulo 4, ahí del verso 15 al verso 16, nos relata que el pueblo de Dios entró de nuevo en un problema, en un conflicto grande. Pero ¿qué fue lo que sucedió en esta ocasión? Miren lo que hizo esta mujer. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuántos días iba a estar en ayuno aquí el pueblo de Dios? 3 días y 3 noches, sin comer nada en esos 3 días y 3 noches. Fíjese bien, separaron esos 3 días para clamar a Dios. Qué bonito, iglesia. Esto era de vida o muerte. ¿Qué pasó cuando aquel pueblo de Dios entró en esos 3 días de ayuno? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó cuando la reina Esther se tuvo que presentar al rey? Algo muy bonito. Miren lo que nos dice este ejemplo. Esther capítulo 5. El verso 2 y el verso 3, miren lo que nos dice. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Pero usted y yo queremos cosas de Dios, iglesia. Queremos más de Dios, pero hay un predicador muy famoso que tiene esta frase y siempre dice: pague el precio. Pague el precio. No quiere pagar el precio porque usted dice: ya Jesús lo hizo todo por mí. Jesús pagó en la cruz por su salvación. Pero la guerra espiritual usted la va a lidiar en esta tierra. La batalla espiritual le va a tocar a usted enfrentarla en el nombre de Jesús. Aclaro, con el poder de Jesús. Así es que queremos más de Dios, queremos entrar en ese tiempo, en la presencia de nuestro Dios. Dice aquí: paga el precio. Está dispuesto a pagar el precio de separar esos momentos en la presencia de nuestro Dios. Mire que Jesús siempre decía: entra a tu aposento y cierra la puerta. Y ahí ahorita vamos a ver esto. Es algo muy bonito. Yo ya me quiero adelantar, iglesia. Dios quiere, dice aquí, hacer un llamado. Quiere traer un despertar a su iglesia, a volver a la intimidad con Dios, a volver al tiempo con Dios. Pero no ese tiempo, iglesia, donde usted se siente obligado a platicar con Dios. No ese tiempo en el que usted dice: no, pues es que tengo que orar por la comida. No, pues es que tengo que orar porque ya me voy a dormir. No, es que tengo que orar porque ya es un nuevo día y pues si no oro a lo mejor me va mal en el día. Que usted no se sienta obligado, iglesia. Le estoy hablando de un tiempo con Dios en el que usted puede entrar a la presencia de nuestro Dios para buscar dirección de Dios. De ese tiempo es del que yo le estoy hablando en esta hora. Y ahora sí quiero darle unas citas con referencia cómo Dios quiere esa conversión de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a imitar, podríamos decir, a los grandes hombres de Dios como lo fue Daniel. Ojalá y así fuera, iglesia. Ojalá y así fuera. Y quisiéramos nosotros imitar a esos grandes hombres de fe. Pero mire cómo Dios espera que usted y yo nos volvamos a Él. ¿Cómo quiere Dios que sea esa búsqueda, iglesia? Esa búsqueda, fíjese bien, aquí viene un secreto precioso. ¿Cómo Dios quiere que usted le busque en ese tiempo de separación con Dios? Vaya conmigo al libro del profeta Joel, capítulo 2. Y ahí vamos a leer del verso 12 al verso 18. Ahí Dios nos va a decir cómo quiere
¿Cómo quiere que separemos ese tiempo? Ese tiempo para nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice de la siguiente manera: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorearán de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Yo quiero hacerle esta pregunta, iglesia. ¿Usted ha enseñado a sus hijos a ayunar? ¿Usted ha enseñado a su familia a separar ese tiempo para Dios? Porque he escuchado muchos padres y muchas madres de familia quejarse de sus hijos, quejarse de la familia. Es que estos muchachos ya no quisieron entender, pero la pregunta es: ¿enseñaste a tus hijos a buscar a Dios? ¿Los enseñaste a dedicarle un tiempo a Dios? Porque eso es desde pequeños, iglesia. Desde pequeños hay que buscarle lo que es un tiempo para Dios, un tiempo de separación para Dios. Desde chiquitos hay que enseñarle lo que es el ayuno, desde que ya el niño tiene conocimiento. He escuchado algo muy bonito de algunas madres que les enseñaban a sus hijos a hacer ayunos pequeños, ayunos cortos, que si es un niño, bueno, a la medida del niño se le va instruyendo y se le va enseñando. He escuchado a algunas madres decir: mi niño ayunó y cuando regresó de la escuela yo ya le tenía su comida preparada, estimulándolo para que el niño lo siga haciendo. Qué bonito que las madres de familia se tomen ese tiempo para enseñar hacia sus hijos. Porque aquí, si usted se fijó en lo que leyó, dice: congrega a los ancianos y congrega a los niños. Salga el novio de su tálamo y la novia también, hablando de jóvenes. Todos, reúnanse, dice aquí, reunid y santificar la reunión. Júntense ancianos, júntense los niños, los bebés, los sacerdotes que ministran en las iglesias. Vengan, dice, al altar de Dios y aquí busquen de la presencia de nuestro Dios. No va a venir revelación, iglesia. Miren, los predicadores se pueden cansar, escuche bien, de estarnos incluso explicando Apocalipsis. Se pueden acabar libro tras libro de profecía y estarnos explicando, pero vamos a seguir teniendo un pueblo que dice: yo no les entendí nada. Ya nos explicaron Apocalipsis, pero yo no entendí la revelación de Jesucristo. Porque ¿sabía usted que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? Se puede acabar libro tras libro de profecía y vamos a tener un pueblo que sigue diciendo: yo no entendí nada. ¿Por qué no ha entendido nada? Puede el predicador estar ahí hablando y hablando y el pueblo no entender absolutamente nada, iglesia, nada. ¿Por qué? Porque su trabajo es separar ese tiempo para Dios. Buscar a Dios y pedirle que le dé la sabiduría que usted necesita para entender el mensaje que Dios le da cada día.
para entender la palabra que se le explica a través de cada mensaje, a través de cada predicación. Dice Daniel en esos versos que leímos, pero yo tuve entendimiento y tuve sabiduría para poder entender esa visión que se me estaba revelando. ¿Cómo lo logró Daniel, iglesia? ¿Se ha preguntado? ¿Cómo logró entender todas las visiones de las que ya hablamos en los otros mensajes anteriores? Y vi otra bestia grande y espantosa que se levantó. Y luego tras esta vi otra que se levantó. ¿Cómo logró entender? No, es que ellos sí eran hombres de Dios, entonces ahorita usted no es. Somos el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se ha descuidado. Y necesitamos reconocer nuestro descuido espiritual para poder entrar en un tiempo, ya le decía, de separación con Dios. Para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, iglesia. Y ahora sí, poder entender los mensajes que Dios nos da en este lugar. ¿Puede decir amén? Dice aquí, mucha gente ha olvidado que el ayuno es una acción de humildad ante Dios, pues solo así Él puede recibir ese ayuno. Y solo así Dios va a venir a hablar a tu corazón. Cuando tú te presentas ante Él, como decía aquí Joel, con ese lloro y con ese quebrantamiento, con esa angustia en el corazón. Jesús nos lo explicó muy bien, ya le daba esta cita de pasadita, Mateo capítulo 6, en el verso 17 y 18, ahí nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público, pero queremos la recompensa en lo público, pero no queremos hacerlo de atrás, donde nadie ve, en el secreto. No queremos hacer el primer paso en lo secreto. Hoy se busca el reconocimiento en público, la gloria en público, pero no puede venir si no damos el primer paso en lo secreto. Si damos el primer paso en lo secreto, entonces, mire, Daniel hasta nos lo dejó escrito, todo lo que se le reveló. Qué bonito. ¿Y de qué manera lo va a hacer Dios, iglesia? ¿De qué manera? Revelándonos sus planes, revelándonos los proyectos que tiene para ti, para estos últimos días, de tanto enfriamiento espiritual, de tanto adormecimiento espiritual. ¿De qué manera lo va a hacer nuestro Dios? Como cuando tú das el primer paso en lo secreto, Él te saca luego adelante a lo público. Miren que en Hechos capítulo 13, versículo 2 y verso 3 ahí nos da algo muy bonito. ¿Cómo lo hace después el Espíritu Santo? ¡Wow! Todos queremos ser reconocidos, pero vuelvo, nadie quiere pagar el precio. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjese bien lo que estaban haciendo estos apóstoles. Ministrando estos al Señor. Esto de ministrar, iglesia, es una adoración a Dios. Cuando tú ministras el corazón de Dios en tu búsqueda, en tu oración, en tu clamor, en tu tiempo de separación con Dios. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, fíjese bien, dijo el Espíritu Santo. Wow, esto es algo muy bonito. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué bonito, iglesia. No vaya a un lugar, no vaya a hacer un trabajo, no vaya a querer agarrar un ministerio, no vaya a querer agarrar un don, que se lo quiera usted atribuir, no quiera agarrar un ministerio y atribuírselo, sin antes buscar en oración y en ayuno, y que sea el Espíritu Santo el que te envíe a hacer ese trabajo. Porque si no es así, no es Dios.
no va a haber revelación. ¿Qué es lo que va a hacer ese ministro? Va a ir a entretener gente. Va a ir a entretener gente, no va a ir a edificar gente. No va a ir a edificar la iglesia, porque no ha sido puesto por Dios. Qué bonito, iglesia. Qué bonito es esto. ¿Por qué el pueblo de Dios llega a esta situación, iglesia? ¿Por qué llega a este tiempo en el que pudiéramos decir, ya no puede entender lo de Dios? Se decae espiritualmente hablando. ¿Por qué llegamos a ese nivel? Yo le estoy hablando un poquito la historia del pueblo de Israel allá en Babilonia para que usted vea que tenemos la misma situación hoy. Un pueblo adaptado a Babilonia, un pueblo acostumbrado en Babilonia y ya no querían regresar a la tierra prometida y ya estaba la orden escrita y dada de que ellos podían volver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el pueblo de Dios puede caer en una situación de estas? Y Dios necesita uno que se levante y abra brecha. Uno que se levante como Daniel. Uno que se levante en el espíritu y se ponga en oración y en búsqueda y en ayuno con Dios para poder entender qué es lo que está pasando y por qué el pueblo de Dios ya no quería avanzar. ¿Por qué cayeron en esa situación, iglesia? Es bien peligroso a quien usted y yo le ponemos atención y a quien usted y yo le prestamos oídos. Porque luego acá vemos a Daniel sumergido en 21 días de ayuno, sumergido en 21 días de búsqueda para con Dios por ese pueblo que había caído en esa situación. Pero ¿por qué el pueblo había caído en esa situación? Porque el pueblo estaba adormecido espiritualmente hablando. Yo le voy a dar esta última cita, que este estudio es un poquito largo. Y ahí nos vamos a ir quedando en el caminito. Pero esto es algo tremendo, porque la guerra espiritual va a estar fuerte, de la que nos va a hablar Daniel. Porque el pueblo estaba ahí, bien a gusto, bien tranquilos, mire, ahí en Babilonia ya habían hecho sus casitas, tenían su comodidad. Y ya no querían regresar. Y Daniel estaba clamando a Dios y diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi pueblo está en esta situación? ¿Por qué estamos en esta angustia? ¿Por qué el pueblo no está reaccionando? Yo quiero llevarle a esta cita para que usted entienda por qué el pueblo llegó a esa situación. Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer esta última cita, vamos a leer del verso 25 al verso 31. Y aquí nos dice, fíjese bien, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y en mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robos. Al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, quise volver al camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Fíjese bien todo lo terrible que estaba sucediendo en este pueblo, iglesia.
Y Dios viendo a ver si había uno que clamara. Dios viendo a ver si uno despertaba. Porque Dios en su misericordia dice, y busqué quien se parara en la brecha. Busqué uno que estuviera clamando. Uno que estuviera pidiendo misericordia. Pero qué triste, iglesia, porque dice aquí, pero no lo hallé. Y por eso mi ira se derramó sobre ese lugar y el pueblo terminó en Babilonia, 70 años cautivo. Y después de los 70 años, aún así no entendieron porque no querían volver. Todavía querían seguir ahí. La iglesia ha ignorado que hay un enemigo que se llama diablo y Satanás. Y que dice la Biblia que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y que si tú y yo no estamos despiertos en el Espíritu, en una búsqueda de Dios, cuidado, iglesia. Cuidado, porque estamos en el último tiempo. Estamos en la última batalla. Y Dios necesita hoy en esta noche, dice, estoy buscando uno que como Daniel quiere entrar en un tiempo de búsqueda conmigo. En un tiempo, decíamos, de preparación espiritual. Qué tremendo. Ojalá que Dios pueda encontrar esos corazones dispuestos en cada uno de nosotros, iglesia. Apenas nos quedamos en el versículo 3, donde dice Daniel, y estuve afligido por espacio de 3 semanas por mi pueblo. Qué angustia había en el corazón del profeta. Yo creo que era una angustia grande. Pero aquí nos vamos a quedar y vamos a dejar a continuación este tema. Yo quiero orar por usted en esta hora. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Si está en casita, cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor en esta hora, fíjese bien en nuestra oración, que Dios nos vuelva a ese tiempo en el que busquemos su presencia con todo nuestro corazón. Y entonces podremos entender el propósito que Él tiene para nosotros en este último tiempo. Vamos a orar todos juntos. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias, mi Señor. Gracias, Jesús, porque estamos llevando a cabo este tema, este estudio del capítulo 10 de Daniel. Pero tú nos dices en esta palabra, no te puedo dar más hasta que hagas lo primero, porque he escudriñado y he visto en tu corazón que te has alejado. He visto a mi iglesia alejada de mí. He visto una iglesia sumergida en los quehaceres. He visto una iglesia sumergida en las preocupaciones. He visto una iglesia sumergida en el afán. Y no se están dando cuenta el peligro que está por llegar. No se están dando cuenta del peligro que está corriendo su alma. Están prestando oídos a fábulas. Están prestando oídos a engañadores. Están prestando oídos a falsos maestros. Todo eso lo he visto, dice nuestro Dios. Y es tiempo de volvernos. Es tiempo de volvernos a nuestro Dios. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú envíes a tu Santo Espíritu a cada corazón. Que tú traigas ese despertar espiritual que necesitamos nosotros, tu iglesia. Vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos de todo nuestro corazón. Y que podamos entrar en ese tiempo donde podamos platicar nuevamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a toda tu iglesia, oh Dios. A nuestros hermanos que nos han escuchado desde sus hogares, que tu bendición llegue hasta esos hogares, oh Dios. Bendice a nuestros hermanos que han venido hasta este lugar, oh Dios, y llévanos con bien a nuestros hogares. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.